rollo, qué tranza, qué pedo, qué show. Bienvenidos a Semiótica Tomba, su canal favorito, si no lo conocían. Pásenla a la barriga, mi nombre es Tati y como pueden ver en el título de hoy me interesa hablar sobre inteligencia artificial. Vaya, qué sorpresa. No sé muy bien qué título le voy a poner todavía, pero quiero contarles una historia. Ayer, después de mi meditación, me fui a hacer networking otra vez, a otro evento. Ahorita acabo de meditar, ya logré hacer un poquito más que ayer. Ayer había hecho media hora, hoy hice 50 minutos. Lo que sí es que no llegué a mucho silencio, como estaba intentando contar ayer. Dejé que mi mente hablara, tenía ganas de expresarse y conecté un par de puntos basado en un evento que me pasó ayer. Como decía, fui a un evento que era una inauguración de una sala de cine. La sala de cine muy bonita, la comida muy rica, la película eh, un poco X. Pero hice amigos, ya casi al final del evento hice amigos. Porque al principio estaba, digamos, había mucha gente, pero todos estaban de dos en dos, ¿no? En el evento. Entonces yo llegué, me senté en una silla que estaba sola y pues empecé como mi fase, entré en contemplación. Había muchas cosas, muchas decoraciones, muchas cosas donde poner mi mirada. Mi atención estaba bien. Y de pronto llegó alguien que supongo que me tuvo una especie de lástima o algo así, o proyectó ahí una cosa, dijo, ay, estás muy solito. Déjate, presento a mi amigo. Y me presentó un francés que está muy chistoso. Porque el güey se veía que también era como yo, o peor tantito, o sea, de antisocial, pues, o sea, estaba en una esquina, así como que no quería hablar. Un poco nos obligaron a convivir. Pero lo primero que salió de su boca fue, ¿utilizas la inteligencia artificial? Y bueno, me tocó, o sea, yo ese tema de conversación me lo sacan y yo no dudo en empezar a hablar porque con la gente que, o sea, yo también estoy viviendo mi propia obsesión y obviamente la gente no quiere escuchar nada de eso, o sea, voltean los ojos cuando empiezo el tema y eso está muy bien, me alegra. Pero en este caso, pues esa persona me metió el tema de conversación, entonces empecé a hablar de ello. Poco a poco me fui dando cuenta que esta persona estaba muy metida en ese sentido y que estaba viviendo un shock, ¿no? O sea, que estaba maravillado, que estaba impresionado, estaba, digamos, entre comillas, feliz. Por otro lado, se veía muy asustado y como que intentó flexear un poco, como enseñándome, diciéndome al principio que él tiene la versión de pago de ChatGPT y que él le sabe un montón, lo usa todos los días. Aparte, el lugar en donde lo utilizan no tiene pierde, ahorita vamos a llegar ahí. Pero pues hubo un momento en el que yo le seguí la conversación y seguí con el flexeo, ¿no? O sea, ya viste el nuevo modelo, le dije entonces. Y le empecé a mostrar el nuevo modelo y no lo había visto. Y bueno, vi en vivo y en directo otro shock, ¿no? Para él, así se quedó así como que, inga su madre, este pinche plebe. Y esto eh, fue duro, o sea, fue lindo porque me acarició el ego, ¿no? De decir, este güey no le sabe. Pero por otro lado, fue duro porque dije, yo voy a estar ahí, o sea, cuánto poco me falta. En todo caso, las risas vinieron cuando me dijo para qué utilizaba ChatGPT y parece que todos los días lo utiliza como consultor personal para un proyecto muy ambicioso que tiene, que es hacer un eco resort en, no me acuerdo si dijo la Ribera Maya o dijo Chichen Itza o dijo uno de estos lugares. Y me hizo sumamente cómico. ¿Se imaginan que que los destinos de las comunidades mayas estén lideradas por un francés que le hace caso o que le pide consejos a la inteligencia artificial? Y por otro lado, ¿no les parece como que en el fondo siempre fue así? Un cyborg, o más bien una computadora dándole órdenes a un cyborg, y este dándole órdenes a una persona mecanizada, y esta dándoselo a una persona más orgánica, y después esto a los animales. Es como si hubiera una especie de supremacía artificial, ¿no? Una posición de poder de la gente que tiene tecnología sobre la que no. Y eso me llevó directamente. Porque aparte era CryptoBro el bro. Era parisino, CryptoBro y metidísimo en el tema de la neocolonización. Aunque supongo que él no le dice así. Estaban. Eran varias capas. Y lejos de
sea, obviamente mi ego me quiso separar y decirme, ese güey es totalmente contrario a mí, pero en el fondo sabía que había algo muy parecido de mí con él. Y eso me incomodaba, eso me causaba tristeza, o sea, no quería verlo. Sin embargo, decidí afrontar esa tristeza y seguir hablando con él un rato. La verdad es que la conversación, eso de los entes semi-artificiales dándole clases o dándole órdenes a entes más orgánicos, es algo que estaba reflexionando todo el día, ¿no? Antes de conocer a ese francés. No sé si les conté que empecé a hacer una especie de sistema. O sea, conocí a un güey que está haciendo una serie, y es una serie de caricaturas. Y es un universo en el que hay plantas, personas y robots. Existen esas tres razas. Y después hay hibridaciones. Veamos. Humanos, robots, plantas. Hibridaciones. Y esas hibridaciones dan vida a nuevas subjetividades, ¿no? Por ejemplo, una planta robot no seguía mucho como seguiría un humano. De hecho, podría ser antagonista en este sentido. Aquí tengo un esquema que lo explica un poquito mejor. Si se dan cuenta, aquí están las hibridaciones y sus polaridades, que aquí le puse polaridad moral, pero realmente creo que lo voy a hacer como la escala del conatus. El conatus es la naturaleza de cualquier ente o ser para persistir a través del tiempo. Perdón, me estoy distrayendo. A lo que me refiero es que este esquema ya me tenía pensando un poco el cómo funcionarían esas hibridaciones, ¿no? Y naturalmente me di cuenta que ya existen esas hibridaciones. Ya hay una parte, o sea, en el fondo llevamos mucho tiempo en esta hibridación. Ya había muchas películas en los años 70s, 80s, supongo que incluso antes, de cómo va a ser la interacción en el futuro con las máquinas, ¿no? Hay mucha gente visionaria que lo que estamos viendo hoy de alguna forma lo predijo. Pero reflejarme con esta persona me hizo darme cuenta que probablemente estaba basando muchas decisiones importantes en la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, ya me había dado cuenta de esto cuando recién empezó, cuando adquirí un poquito más de inteligencia con ChatGPT 4. Y creo que por eso también empecé a meditar. O sea, ya había una necesidad de calma y de estabilidad interna, que era lo que me motivaba a meditar. Pero hubo un segundo momento en el que me di cuenta de que después de mis meditaciones, en medio de las meditaciones, siempre era mucho más sencillo pensar un prompt interesante que cuando simplemente me sentaba y decía, a ver qué le voy a escribir, ¿no? A ver qué vamos a investigar hoy. Realmente, entre más inteligentes se vuelven estos modelos, y ahora por ejemplo estoy hablando del nuevo O1 que está hecho, el nuevo modelo de ChatGPT está hecho para intentar pensar, meditar, desglosar tu tarea y hacerla paso por paso. A veces dura 5 minutos, a veces dura 10 minutos, difiriendo de los modelos normales que son instantáneos básicamente. ¿Por qué? Porque la lógica detrás de esto es que están usando más computación para hacer una cadena de razonamiento y responder con mucha más precisión tu consulta. Eso quiere decir que si haces una consulta pedorra como de qué color es el cielo, estarías gastando un montón de computación de forma irresponsable para una respuesta bien pendeja que se responde en Google, ¿no? O que te la responde, no sé, o sea, pregúntenle ese tipo de cosas. No sé, yo se lo preguntaría a YouTube, a TikTok, a mi abuela. Pero definitivamente estos modelos no están hechos para ese tipo de consultas. Están hechos más para el tipo de consultas de... Ahí les va, les voy a dar un ejemplo.
En el podcast paranormal donde estaba trabajando, que por cierto Fepo todavía no me paga. Fepo, si estás viendo esto, págame. Yo sé que no estás viendo esto, Fepo. La tarea que teníamos casi todos los días era recibir guiones, y esos guiones los iban a leer en el podcast en vivo. Pero nosotros en la sala de montaje generábamos imágenes para poder tener la historia en modo visual, ¿no? Entonces la persona narra la historia que ya estaba escrita previamente y va pasando las imágenes que nosotros generamos también previamente. Normalmente llegaban las historias y nosotros teníamos que ir leyendo escena por escena para ver qué prompt íbamos a idear para generar la imagen que representaba esa escena. El caso es que lo automaticé. Todo ese proceso, me acuerdo una vez que hice un prompt, y ahora estoy hablando específicamente por este modelo. Era un prompt algo así, más o menos. Dame 20 entes no humanos, dame 10 objetos malditos y dame 10 lugares inquietantes. Y vas a hacer combinaciones entre estos elementos, de estas listas, todas las combinaciones posibles. Una vez hechas todas las combinaciones, quiero que selecciones las mejores 10, y esas mejores 10 vas a escribir una sinopsis. Y la mejor sinopsis escrita de todas esas vas a desarrollar la historia. Realmente esta iteración que se hace muchas veces cuando estás pidiéndole algo a ChatGPT, dices, uy, aquí te equivocaste un poco, y te la regresa. Y aquí podrías arreglar esto, Entre más información le das, más detallado va a ser, ¿no? Bueno, este tipo de modelos se come un poco todo ese proceso, no tienes que estar iterando, simplemente le das una orden, quizá con una especie de loop. Es como programar, pero con palabras, literal. O sea, es la pseudoprogramación. Yo lo decía de broma al principio, pero cada vez va a ser más en serio y cada vez va a ir agarrando más peso la pseudoprogramación. Y cada vez va a ir perdiendo un poco más la programación, así como casi nadie sabe hoy en día de los lenguajes primigenios, ¿no? O sea, hay gente que lo conoce, así como hay gente que habla latín y tiene su utilidad a saber la raíz del sistema, pero si el sistema se ha vuelto mucho más sencillo y accesible, no es necesario que alguien que quiera hacer aplicaciones hoy en día aprenda ni siquiera Python. O sea, el Python es uno de los uno de los lenguajes de programación más sencillos y accesibles, y sinceramente se está volviendo cada vez más como conducir va a ser un hobby en el futuro, capaz si ni siquiera puedas conducir. O sea, lo que me refiero es que no va a hacer falta saber programar con código, ¿no? Pero bueno, me empecé quejando en este video del francés que está obsesionado con la inteligencia artificial, y ahora me hice monotemático. Realmente lo que me preocupa no es tanto que los franceses criptobros vengan a hacer eco-resorts en los templos sagrados de nuestra geografía. O sea, claro que me preocupa. No me... Quiero decir que ha pasado mucho tiempo, probablemente va a seguir pasando si nosotros no hacemos nada al respecto. Y sinceramente nosotros estamos divididos entre querer cobrar y llevarse una parte del pastel, y después hacernos los dignos y pedirles que nos devuelvan el oro. Entonces, hay una contradicción que todavía no se está resolviendo ahí. No sé muy bien qué es lo que tiene que pasar. Evidentemente 500 años no fueron suficientes. Pero pues me hace recapacitar hasta qué punto o en qué tipo de decisiones sí quiero que me asista una máquina. Hay un texto que se llama La orquídea y la avispa. Lo voy a buscar. Denme un momento. Es un texto que leí de Deleuze. Y habla un poco, va relacionado a todo esto. O sea, el francés que se junta con el ChatGPT se va a hacer más máquina.
Si se junta más con las comunidades mayas, probablemente se haga un poco maya. Esto fue un poquito incorrecto, no sé decirlo. Me da igual. Si una persona, si un perro se junta con puras personas, va a ser más persona. Si una avispa se junta mucho con una orquídea, va a encontrar similitudes, morfologías, va a mutar. A lo que me refiero es que cuando dos seres conviven, sean de la raza que sea, empiezan a mutar y empiezan a convertirse uno como el otro. Probablemente no sea en un sentido físico, material, literal, aunque sí, muchas veces lo es. Pero es prácticamente imposible que pases mucho tiempo con alguien y no te conviertas un poco en ese alguien, o en esa cosa, o en ese concepto, ¿no? Porque también pueden ser inmateriales. Y este texto lo explica muy bien, como la orquídea y la avispa. Ok, nadie sabe lo que puede un cuerpo, lo voy a empezar a leer. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es la frase de Spinoza que Deleuze repite en sus escritos. Si un cuerpo no se detiene por la permanencia a una especie, sino por los efectos de lo que es capaz, por el grado de su potencia, por los límites móviles de su territorio, entonces no se puede saber lo que puede un cuerpo antes de la experiencia. Por supuesto que hay algunos encuentros en los que podemos afirmar con toda seguridad que serán fatales. Por ejemplo, la ingestión de determinadas sustancias o choque con determinados cuerpos. Pero para el resto de posibilidades que el azar nos ofrece, no podemos saber qué pasará. Es curioso porque Spinoza y Deleuze ya estaban hablando de la singularidad, pero no lo estaban hablando en términos de inteligencia artificial, lo estaban hablando en términos de creatividad, originalidad, de dónde sale lo nuevo. ¿Por qué no todo es una repetición eterna, no? Porque aunque parece que la vida da vueltas en un ciclo de bucle, como en un uroboros, realmente viéndolo de otra perspectiva es una espiral que sube. Ya me estoy yendo muy a las metáforas y a lo abstracto. Se me está haciendo largo el video. Como la orquídea y la avispa es el texto perfecto para lo que estoy hablando en este video, pero creo que voy a hacer un video aparte para poder leerlo bien y poder profundizar en esta idea. Entonces, si quieren verlo, seguramente será el siguiente que suba. Muchas gracias por ver este video y ahí nos vemos.